Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Y vamos a leer, pues, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Amados, yo os escribo ahora esta segunda carta, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nosotros, los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Pues ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo, y la tierra, que proviene del agua y por el agua está sentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos y la tierra que existen ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, pues como sabemos, hace unos cuantos meses habíamos comenzado esta carta, la segunda carta del apóstol Pedro. Ya la comenzamos por el otoño y llegamos pues hasta el final del capítulo 2. La dejamos para iniciar la primera carta de Timoteo, y esta también la hemos dejado inconclusa hasta el capítulo 5, porque hemos querido acabar el Evangelio de Marcos, ¿no? Y bueno, eso es lo que hicimos ya las semanas anteriores, la semana anterior. Y bueno, pues entonces es bueno retomar, en este caso, segunda de Pedro hasta acabarlo, porque no es bueno dejar las cosas a medias, ¿verdad? Y sobre todo porque también en este capítulo, bueno, en todo el Señor tiene también cosas importantes, pero también en este especialmente importantes, tanto para nuestra fe como también para nuestra vida como cristianos. Recordar muy brevemente, hermanos, no lo vamos a poder hacer, que tampoco es el propósito, un repaso exhaustivo, ni mucho menos. Muy brevemente, el capítulo 1, pues sobre todo la exhortación que hizo el apóstol a que seamos diligentes en asegurar pues nuestro llamamiento y nuestra elección, una diligencia como cristianos, a ocuparnos en la gracia, a ocuparnos en la vida cristiana, las virtudes, ¿no? Que es lo que leímos y consideramos en el capítulo 1, a partir del versículo 5 sobre todo. Esa es la idea tal vez más destacable en este capítulo, aunque también acaba el capítulo hablando de la palabra de Dios, de la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, hablando por los santos varones que él inspiró. Y en el capítulo 2 también muy rápidamente, sobre todo, nos está haciendo la descripción de los falsos profetas. La descripción muy en detalle de los falsos profetas, y bueno, podemos mirar este texto, este capítulo, en paralelo con la carta de Judas. Ya lo vimos en aquel tiempo, que pues tienen muchos paralelos, ¿no? Muchos parecidos. Pero vamos entonces a continuar hasta concluirlo, porque el apóstol Pedro quiere esta firmeza en los creyentes, esta firmeza en la fe.
Ya había escrito la primera carta, versículo 1, y ahora escribe esta segunda carta y dice, en ambas despierto con exhortación, exhortando, recordando lo que ellos ya saben, vuestro limpo entendimiento para que tengáis memoria, recordando lo que ya han sido ellos enseñados, dice por los santos profetas, versículo 2, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por nosotros los profetas, los apóstoles, tanto por lo que enseñaba la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento, como también la enseñanza dada por los apóstoles. Y bien, pues entonces, sobre todo vemos, despierta con exhortación, con recordatorio, vuestro limpio entendimiento. Hemos de tener un entendimiento, una mente, un pensamiento limpio y puro, es decir, libre de error, de mancha, de contaminación de los falsos profetas, maestros, etc. Limpio entendimiento, una mente, una comprensión limpia. Dice el versículo 1. Si estamos, hermanos, en una habitación oscura, si tenemos un trapo sucio entre las manos y está a oscuras, no vemos la suciedad. Ahora bien, si levantamos la persiana y entra la luz del sol y ponemos el trapo a la luz del sol, ¿qué es lo que vemos? Las suciedades. Y es así, hemos de tener un limpio entendimiento por la luz, en este caso, no del sol, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ella nos ha de alumbrar. Pero la palabra de Dios, por supuesto, es muy amplia, ¿verdad? Es muy amplia la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios en conjunto, pues ¿por dónde comenzar, no? Es como aquel que está delante de un bosque, no, todo es mío, sí, todo es tuyo, pero tienes que entrar por el bosque por un camino, tienes que seguir senderos. Y así son las doctrinas de la palabra de Dios. Para adentrarnos en la palabra de Dios y para comprender la palabra de Dios, hay distintas doctrinas. Y una de las más importantes es la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo ha de venir visible, corporal, realmente, en el último tiempo ya para establecer pues el final ya definitivo, el juicio final y la vida eterna en cielos nuevos y tierra nueva. Esto es el corazón, el alma de nuestra esperanza como cristianos, como iglesia. Nuestra esperanza cristiana es esa. No se puede comprender, ¿no? Hablando de limpio entendimiento, no se puede comprender cómo haya gente que se diga cristianos en la iglesia, pastores y teólogos que no crean en esa venida del Señor Jesucristo al final de los tiempos, de la misma manera que no creen que sea Dios, ni que nació virginalmente, ni que resucitó de los muertos. Y de eso hay unos cuantos, ¿verdad? Los pastores y los teólogos liberales que se han copado los puestos de mayor responsabilidad en las iglesias nacionales históricas de la Reforma. No tienen la misma fe, no son por lo tanto cristianos y, como hemos dicho en otras ocasiones, están ocupando un lugar que no les corresponde, del cual tendrían que ser debidamente echados. Pero nosotros también hemos de mantener firme esta esperanza, hermanos, esta
esperanza, sin que se nos manche de un lado o de otro por unas explicaciones de unos o de otros, por doctrinas novedosas de unos o de otros, o pues, en este caso, como vemos aquí, burlas. Esta doctrina del regreso del Señor Jesucristo, por supuesto, no es bienvenida en el mundo, y muchos el arma que encuentran contra ella, ¿cuál es? La risa y la burla. Y es lo que primero encontramos en el versículo 3, ¿verdad? Esta venida del Señor Jesucristo ridiculizada por los incrédulos. Leemos en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Los postreros días son los últimos días y por supuesto estamos en ellos. Estamos ya en ellos porque los postreros días son los días del Mesías, de su venida, de su encarnación, de su muerte y sobre todo resurrección y ascensión a los cielos. Todo este periodo que viene de ahí hasta su venida son los últimos días. Entonces, bueno, si ya estaba en los tiempos de Pablo, en los postreros días, ¿no? Lo vemos en sus cartas, en la primera de Timoteo sobre todo, pues si ya estaban entonces hace 2000 años en los últimos tiempos, pues cuánto más ahora, ¿verdad? ¿Cuánto más ahora? Más cercanos estamos a ese día. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que no dejemos nuestra congregación, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hemos no de relajarnos en nuestra congregación, sino aumentar nuestra congregación, nuestra reunión en la iglesia, porque ese día cada día está más cerca. Bien, pues los burladores, y cantamos por supuesto en el Salmo 1, que nos apartamos de ellos, aquellos que no se sientan en la silla de escarnecedores, de burladores, aquellos que escarnecen, que se burlan de los demás. Los cristianos nos apartamos, tenemos que apartarnos. No hemos de ser partícipes de la burla que hagan, ¿no?, a otros semejantes, etc. Bien, pues así nos hemos de separar y nos hemos de apartar de los burladores de los hombres, cuanto más también hemos de apartarnos de aquellos que se burlan del Señor y de su palabra, para no ser manchados con nada de ellos, para no ser influidos por nada de lo que ellos me puedan decir. Estos burladores, vemos su carácter, andan, viven según sus propias concupiscencias, según sus propias pasiones. Como cantamos en el Salmo 73, alcanzan con creces los deseos y las pasiones de su corazón. Y a nosotros, pues a veces, el dilema, ¿no? El gran dilema, el Salmo 73, quisiéramos también un poquito como ellos. Vamos a ser un poco como ellos para conseguirlo. No, hemos de, como hemos dicho, apartarnos de ellos y encomendarnos al Señor, quien tiene cuidado de su pueblo. Él es nuestro cuidador. Pero sobre todo, burlarse de Dios y de su palabra. Burlarse de Dios y de su palabra. ¿En qué mente cabe esto? ¿Cómo se puede uno corromper tanto como para burlarse de Dios y de su palabra? ¿Por qué? Pues dice el versículo 4, como decíamos, por la venida del Señor Jesucristo, porque todavía no se ha cumplido. Y ellos se burlan, dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Es esto? Podría ser cualquier otra cosa, pero Dios ha prometido que Jesús ha de volver y ha de regresar. Bueno, pues ya han pasado unos cuantos años, ¿verdad? Y Dios lo ha prometido en el Antiguo Testamento. Recordemos el profeta Zacarías, ¿no?
cuando dicen mirarán a mí a quien traspasaron, ¿no? Y también en Mateo, sobre todo, y los evangelios, el Señor Jesucristo. Mateo 24, el discurso llamado escatológico de los últimos tiempos, que Él ha de regresar al final de los tiempos. Y de esto también por los apóstoles, que enseñan y prometen solemnemente que Jesucristo ha de regresar, 1 Corintios capítulo 15, o también pues en 1 y 2 Tesalonicenses, ¿no? Que es el tema central de estas dos cartas, del apóstol Pablo. Entonces está claro esta promesa, por no hablar después del libro del Apocalipsis. Bueno, pues ya habían pasado, vemos, la primera generación, simplemente, desde Jesucristo. La primera generación, 20, 30 años, estaba en el tiempo de vida del apóstol Pedro. Y ya había gente que decía, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues han pasado ya, no un siglo ni dos, 2000 años, más de 2000 años 2000 años desde el nacimiento de Jesús. Pues bueno, pues si se burlaban entonces, ¿cuánto más se van a burlar ahora, no? ¿Vosotros todavía creéis que Jesucristo debe volver? ¿Vosotros todavía creéis en este tipo de cosas? ¿No? ¿Vosotros creéis en estas cosas de viejas? ¿De tontos? Y además, pues, lo razonan y dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esta expresión, desde el día que los padres durmieron, pues da a entender que los que hablan eran judíos. Es decir, que estamos aquí ante unos falsos maestros y profetas judaizantes en la iglesia. Porque desde el día que los padres durmieron, está hablando de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y bien, pues entonces ellos conocían muy bien la genealogía bíblica y la historia bíblica. Entonces, desde el día que los padres murieron, sabían muy bien que eso era hacía 1800 años antes. 1800 años antes. Desde el día que los padres durmieron, todas las cosas, pues, continúan igual. Y digo que los judíos conocían perfectamente la cronología bíblica. Vemos en boca de Esteban, en boca del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 7, Esteban, y también en el libro de los Hechos del capítulo 13, el apóstol Pablo está dando cifras de la cronología del periodo del Antiguo Testamento. Bien, pues entonces vemos que ellos decían, no había pasado nada, todo sigue igual. La historia del pueblo de Israel es siempre la misma. No hay nada ha cambiado con la venida del Señor Jesucristo. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Bien, pues este es un problema, vemos, el juzgar las cosas, sobre todo lo que enseña o dice la palabra de Dios, por lo que vemos, ¿no? Esto está muy relacionado con el pedir pruebas para creer. Lo que dijo Tomás, ¿no? Si yo no lo veo con mis ojos, si no meto la mano en su mano, pues yo no voy a creer. Dame pruebas para creer. Y bueno, sí, el Señor Jesús pues accedió. Y la siguiente vez que apareció a los discípulos, pues mostró sus manos y le dijo que pusiera su mano en las heridas y en el costado. Pero no se puede tentar así al Señor. No se puede tentar al Señor, decir, dame tú una prueba para que yo crea. Enséñame que eso es así y yo creeré. ¿No? Porque eso ya es una muestra de incredulidad y de endurecimiento de corazón, y Dios no accede a hacer ese tipo de tratos con nadie.
en el Evangelio en Lucas tenemos la historia del rico y Lázaro. Entonces el rico estaba diciendo, pues envía a alguien, ¿no? Haz algo para que mis hermanos, mi familia, ¿no? Sepan de lo que les va a ocurrir, ¿no? Que si no se arrepienten, que se van a encontrar aquí en el infierno juntamente conmigo. Haz un milagro, haz algo. Bien, pues dice la respuesta de Abraham en ese pasaje, dice que ahí tiene a Moisés y a los profetas, que a ellos oigan. Si no oyen a Moisés y a los profetas, no irán a ningún ángel, no irán por muchos milagros que haya, por muchas pruebas que haya. No se puede tentar al Señor así, eso es tentar al Señor. Pero además se equivocan en cosas importantes que se dejan por el camino. Y es lo que continúa diciendo. Porque ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo. Está hablando aquí de la creación, Génesis 1, y dice, la tierra que proviene del agua y por el agua está asentada. Génesis 1, que al principio pues toda la tierra estaba cubierta por agua y al final pues Dios dijo que pues se junten todas las aguas en un lugar y aparezca la tierra seca. Está haciendo referencia pues a esto mismo. Y continúa pues diciendo, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo desde la creación hasta el diluvio, el mundo antiguo que también pues dice en el capítulo 2, ¿no? Creo que es en el 4, da igual. Sí, en el versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo. El mundo antiguo, entonces, es desde la creación hasta el diluvio. Y bien, pues dice esta expresión, ¿no? Que por lo cual el mundo de entonces apareció en agua, o por medio del agua. El mundo antiguo, pues después de Adán y Eva tuvieron hijos, se desarrolló también la población, pero también la civilización, leemos en el Génesis capítulo 4, y al mismo tiempo la tierra se llenó de violencia, nos dice la palabra de Dios, por lo cual el Señor decidió traer el fin a toda carne. Entonces trajo destrucción, ¿cómo? Por medio del agua. Por medio del agua, por medio de las aguas del diluvio. El mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero fijémonos, no todos. Porque leímos en el capítulo 3 de Primera de Pedro, en el día del bautismo de Guillermo, nos acordamos, dice que el tiempo también de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por agua. Entonces fueron salvadas por agua y el mundo entero pereció por el agua. Y el agua trajo la destrucción a los impíos y fue también pues en medio de salvación para Noé y su familia. Bien, pues entonces fijémonos, pereció el mundo, pero no todo, ¿verdad? Y esto pues nos da pie a lo que sigue diciendo. Más los cielos, versículo 7, que existen ahora, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición, dice, de los hombres impíos. De la misma manera que el agua trajo la destrucción del mundo antiguo, pero no todos, porque fue el medio de la salvación también de Noé y de su familia. Así también ahora el fuego va a traer la destrucción, dice, a los impíos. Pero no será así con los justos, con la gente del pueblo del Señor, con la iglesia del Señor Jesucristo, con los creyentes. Leemos esto, por ejemplo, vamos a leer dos textos, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 en adelante, ahí leemos, he aquí os digo un misterio. Ciertamente, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, ¿sí?
Y seguimos pues leyendo el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, allí también leemos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esta es, como decía, nuestra esperanza cristiana. El apóstol Pedro mismo en su primera carta dice que es una esperanza viva. Para nosotros es viva y es vivificante, nos da vida y también, hermanos, hemos leído, nos da consuelo y fortaleza en esta vida. ¿Cómo tener, hermanos, consuelo en esta vida, en nuestras aflicciones que tengamos, cuales sean? ¿Cómo tener consuelo si no es con esta esperanza del regreso, de la venida del Señor Jesús? Si no tenemos esta esperanza, si no esperamos la venida del Señor Jesucristo, entonces la pregunta es: ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos en esta vida? Porque si no tenemos esta esperanza, vamos a acabar, como también leemos en la palabra, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si nuestra perspectiva solamente son las cosas de esta vida como cristianos, somos los más desgraciados de los hombres. Si nuestra esperanza es todo aquello que podamos conseguir en el corto espacio de 30, 40, 50 años a lo sumo, somos los más desgraciados de los hombres. Desventurados, podríamos decir. Da igual. ¿Para qué vivimos? Esperamos el regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo vivimos la vida? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Las del mundo. El mundo, los incrédulos, como vemos, no tienen el regreso del Señor Jesucristo en mente para nada. Se burlan de él. Hermanos, que nada se nos pegue de esta actitud, porque es lo más normal del mundo, porque es lo natural en nosotros, porque nosotros en nuestra carne no tenemos estas cosas precisamente presentes en nuestro corazón, al contrario. En nuestra carne y la de cada uno de nosotros, sin duda, no tenemos nosotros ningún anhelo, ningún apego, ninguna esperanza por el regreso del Señor Jesús. Pero si es así, una vez más, somos los más desventurados, dice. ¿Para qué, pues, estamos en esta vida sino para alcanzar este fin glorioso? Ese día glorioso, que el Rey de la Gloria venga a reunirse con su pueblo al fin. Nada habrá, pues, comparable a esto. Los hombres, pues, cuando hacen sus festividades, hacen sus
fuegos artificiales, ¿no? Eso es una tontería a comparación de la venida del Señor Jesucristo, cuando los cielos, como veremos, que lo enseña también a continuación, pues se fundirán también. En versículo 12, los cielos siendo encendidos serán deshechos, los elementos siendo abrasados se fundirán, y para nosotros será el día de la mayor fiesta y gloria que pueda haber, que será nuestra reunión con el Señor Jesús. Eso sí que será, hermanos, una fiesta. Bien, pues ellos se burlan, pero nosotros esperamos en ella firmemente. Porque además se nos da también la palabra de Dios, volviendo aquí a 2 de Pedro, pues el sentido, la razón por la cual Jesús todavía no ha regresado. Fijémonos también, hay una cosa pues que llama la atención, ¿no? Porque en el versículo 5 ellos, ¿no?, ignoran voluntariamente. Y en el versículo 9 dice, en el versículo 8, perdón, a su amado, no ignoréis. Es la misma palabra. Y es lo que decimos, esto nos puede también a nosotros afectar. Nosotros también podemos, pues, actuar como ellos, ignorar las cosas, olvidarlas, ¿no? Bien, que esa mentalidad del mundo secular, agnóstica, atea, materialista, cientifista, como queramos llamar, nos afecta y pues al final vivimos carnalmente en esta vida. Entonces vemos, no olvidemos esto. Y es una cosa importante, dice, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto también está citado en el Salmo 90, muchas veces cantamos, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que hemos de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? ¿Por qué no viene? Uno se burla. Nosotros entonces vemos la razón en Dios. Dice, pues, que delante de Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Evidentemente, pues, Dios es eterno, Dios está, por tanto, fuera del tiempo. Para Él no hay pasado, presente y futuro, Él en sí mismo, porque Él es eterno, fuera del tiempo, ¿verdad? Él vive, por lo tanto, como se dice, en un eterno presente, ¿verdad? En Él no pasa el tiempo. Pero vemos a que Dios ha creado las cosas, y al crear las cosas ha creado también el tiempo, porque el tiempo se mide por el movimiento de las cosas creadas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues delante de Él no pasa el tiempo, por Él no pasa el tiempo, Él vive en un eterno presente, pero sí delante de Él ve las obras de los hombres y todo lo que acontece y pues va pasando, ¿verdad? Bien, pues entonces dice, 1000 años como un día, y un día como 1000 años. Pero se puede decir también más acerca de esto, porque Dios es el omnipotente y el todopoderoso, ¿verdad? Entonces fijémonos que Dios es el infinitamente poderoso. No hay límite ni final de su poder. No lo podemos nosotros eso concebir. El poder de Dios. Y entonces Dios creó los cielos y la tierra, y sabemos que lo creó en 6 días y al 7º descansó. Y alguien se puede decir, los burladores, ¿no? Pero ¿cómo puede Dios crearlo todo en 6 días? Es que es ridículo, dicen. ¿Verdad? Ridículo. Si Él es el infinitamente poderoso, lo pudo haber creado todo en 6 segundos, en 6 minutos. Y quiso hacerlo en 6 días. Porque Él, esa obra que los hombres o cualquier otro ser tomaría miles y miles de años, Él que no tiene fin a su poder, lo hace todo, lo quiso hacer en días de mañana y tarde y noche, 24 horas. ¿Y por qué eso? Pues porque quiso hacerlo. 24 horas, un día, ¿por qué?
porque quiso que eso fuera la medida básica de tiempo, ¿verdad? Y contamos entonces el tiempo a partir de días, y después de semanas, y después de meses y años. Por lo cual también puso las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, como dice Génesis 1, ¿verdad? Bien, eso en la creación. La obra de miles y miles de años lo hizo él en 6 días. Y no hay necesidad, por lo tanto, de darle más vueltas. Y después de la creación está la obra de la providencia, y esa obra, nosotros también estamos participando en ella, la creación, las criaturas, los hombres, y Dios la extiende por miles de años. A través de miles de años. De una manera o de otra vemos que la cuestión del tiempo, la cuestión de los días es algo para nosotros. Para Dios no hay sucesión de tiempo. Bien, pues entonces esto es a tener en cuenta para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el ser de Dios y de su obra. Y sobre todo, pues, nos da una segunda razón en el versículo 9, que es el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ese es el propósito por el cual Dios no ha venido todavía, para dar Dios Jesucristo, sí, que es Dios, el Dios Hijo, no ha venido todavía porque dice, no quiere que ninguno perezca. Y esto es lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 18, ¿verdad? En el versículo 23 y 30, allí leemos, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus malos caminos. Y el versículo 30 dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. Y Dios quiere, como veíamos la semana anterior, que se predique el Evangelio a toda criatura que está debajo del cielo. Dios quiere que se predique este Evangelio y que se predique la salvación que es en Cristo Jesús, y que todos aquellos que escuchan pues pueden, tomando en serio la palabra del Señor y el ofrecimiento del Evangelio, venir a Cristo en arrepentimiento de sus pecados. El Evangelio ha de llegar hasta los últimos confines de la tierra, y llegará. Y no solo eso, sino que va a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto del Evangelio? La salvación. Las personas que oyen el Evangelio predicado a Cristo y se arrepienten de sus pecados y van a Cristo por la fe. Entonces esto es lo más básico. Y es por ahí que comienza la salvación para nosotros. Que Dios la tenga decretada en la eternidad. Por supuesto que la tiene. Pero la salvación para nosotros comienza en el arrepentimiento y en la fe del Señor Jesucristo. Las cosas ocultas para el Señor y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Y esto es lo más básico. Si no se ha uno arrepentido de sus pecados, si todavía no lo ha hecho por la fe en Jesucristo, porque uno puede arrepentirse de sus pecados, es que me sabe mal lo que he hecho, o que lo haga a lo mejor por miedo, pero sin tener para nada presente al Señor Jesucristo. No, arrepentirse de sus pecados porque entienden que Jesucristo viene por causa del Señor Jesucristo.
y por la fe en Él. Si uno no está en ese arrepentimiento, entonces está en sus pecados. Y si uno está en sus pecados y parte de esta vida como el rico de la parábola del rico y Lázaro, que se hacía pues mucho propósito para esta vida, ¿no? Come, bebe, alégrate, ¿no? Tienes muchos bienes en el banco o en el almacén o en las bodegas, ¿no? Sí, come y bebe y no, pues se arrepiente, bueno, le vienen a pedir el alma esa noche y entonces se despierta en el infierno. Y si Cristo viene como un ladrón y lo halla entonces desprevenido, entonces lo mismo será para el fuego de la perdición, de los impíos. Entonces, no dejemos ninguno de poner esta palabra en nuestros corazones sobre la necesidad del arrepentimiento de nuestros pecados, el arrepentimiento para vida, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Hemos visto, la vida no tiene otro sentido, no tiene otro propósito que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, su venida. La vida no tiene otro sentido, otro propósito, sino que la gente lo pueda conocer, lo puedas conocer mediante el arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo. Y hay que conocerlo en esta vida. Aquí sí que todo lo que no se consiga en esta vida no sirve de nada. Si uno no viene al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo en esta vida, no sirve de nada. Que estemos, entre comillas, orando, poniendo velas o sacando a ese alma del purgatorio, porque no es así. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de ello el juicio. Y ese es el propósito. Ese es el propósito de esta vida, conocerlo de esta manera. Y es todavía un día de salvación para todo aquel que oye el Evangelio. Hebreos capítulo 4. Y con esto acabamos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, mas no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe por los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que Él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque estaban acabadas sus obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado el Evangelio no entraron por causa de la incredulidad, otra vez determina cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a cantar el Salmo 90. Concluyendo ya este culto, vamos a cantar Salmo 90. Señor, tú nuestro refugio has sido. Porque son ante tus ojos 1000 años como el día de ayer que ha pasado.